Senador, la lealtad no se presume, se demuestra. Y usted, con todo respeto, le ha fallado a México. Frente al hombre que acababa de pronunciar esas palabras, el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alito para las masas, el dominador en su propia mente, sintió una descarga eléctrica recorrerle la espina dorsal. No fue dolor. El dolor vendría después. Fue incredulidad pura, sin adulterar. Por una microfracción de segundo, su cerebro, forjado en décadas de luchas políticas intestinas, negociaciones en la oscuridad y victorias despiadadas, no pudo procesar los datos. ¿Qué acaba de decir? La sonrisa, ensayada miles de veces frente al espejo, su arma definitiva, capaz de apaciguar a patrocinadores, encantar a votantes y burlarse de rivales, titubeó. Duró solo un instante infinitesimal, un espasmo involuntario en la comisura de sus labios, pero 3 de las 5 cámaras de alta definición del estudio lo capturaron. En la cabina de control, un joven director gritó: ¡Zoom! Quiero un primer plano de su rostro, ahora. Y en millones de pantallas a lo largo de México, la nación lo vio. La primera grieta en la máscara de invencibilidad. Se suponía que el debate en el programa Foro Nacional sería una victoria fácil para Alito, un escenario hecho a su medida para pavonear su poder, para atacar al gobierno con una retórica pulida y para consolidar su posición como el rey sin corona de la oposición. Su oponente, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, se suponía que era una presa, un tecnócrata, un policía, alguien no acostumbrado a las sangrientas arenas de la alta política. Se equivocaron de forma letal, porque el hombre sentado frente a Alito no era un político, era algo más primitivo, más peligroso. Era la encarnación de la consecuencia, y acababa de empezar. Esto ya no era un debate, era una ejecución televisada en directo, y la noche apenas comenzaba. El Foro 9 fue diseñado para abrumar, una catedral moderna del poder mediático, donde las guerras políticas se decidían y los reyes se hacían o se rompían ante el ojo público. El suelo, pulido hasta un brillo de obsidiana, reflejaba una compleja matriz de luces y cables en el techo altísimo. Una pantalla LED gigante recorría la pared del fondo, mostrando el logo del programa, un águila estilizada abalanzándose sobre una serpiente, el símbolo nacional convertido en un ícono de conflicto perpetuo. El aire era frío por el aire acondicionado, pero había un calor inconfundible que emanaba del equipo, una sensación de energía contenida, esperando a estallar. Y en el centro de todo, separados por una vasta mesa de caoba, tan brillante como un lago en calma antes de una tormenta, se sentaban 2 hombres que representaban los 2 polos del alma mexicana. El viejo poder. Rafael Alito Moreno Cárdenas no se sentaba como un invitado, sino como el dueño del lugar. La costosa silla de cuero crujió respetuosamente bajo su peso mientras se reclinaba, un gesto de dominio territorial. La costosa silla de cuero crujió respetuosamente bajo su peso mientras se reclinaba, un gesto de dominio territorial. Su traje italiano hecho a medida, de un azul marino profundo, se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, sin una sola arruga, una silenciosa declaración de riqueza y estatus. La corbata de seda borgoña estaba atada en un nudo Windsor impecable. Sus zapatos Oxford de piel de becerro, lustrados hasta ser un espejo, reflejaban las luces del estudio. Todo en Alito era calculado. Su postura con las piernas cruzadas proyectaba relajación, pero en realidad era una barrera. La media sonrisa permanentemente grabada en sus labios era una herramienta, no una emoción. Incluso su apodo, Alito, un nombre que sonaba cercano, populista, era parte de una sofisticada estrategia de relaciones públicas diseñada para ocultar la verdadera naturaleza del poder que ostentaba. Era el poder del PRI en su apogeo, un poder nacido en los oscuros pasillos del Palacio Nacional, alimentado por pactos secretos y consolidado por un sistema de clientelismo y lealtades que se compraban y vendían como mercancía. Alito era el producto final de ese sistema. Había aprendido de política no en los libros, sino de los maestros del juego, hombres que podían destruir una carrera con un guiño o una llamada telefónica. Había ascendido en las filas con una despiadada combinación de encanto, intimidación y una habilidad innata para detectar la debilidad de un oponente y explotarla sin piedad. En su mente, esta noche era un mero trámite. Harfuch era un obstáculo menor, un policía, que se había extraviado en el mundo de los gigantes.
Alito tenía sus ataques preparados, sus frases hechas, sus estadísticas cuidadosamente seleccionadas. Jugaría un poco con Harfuch, le daría una falsa sensación de seguridad y luego asestaría el golpe final. Había visualizado la escena una docena de veces, Harfuch nervioso, tartamudeando, abrumado por la experiencia y la astucia de Alito. Las cámaras capturarían su colapso. Los titulares de mañana proclamarían la victoria de Alito. El nuevo poder. Frente a Alito, Omar García Harfuch era un estudio de contrastes. Se sentaba erguido, con la espalda sin tocar el respaldo de la silla, una postura de alerta, no de relajación. Su traje era de color gris carbón, bien cortado pero sin ostentación. Era un uniforme, no un artículo de moda. Su corbata azul oscuro estaba anudada de forma sencilla. No llevaba joyas, salvo un reloj simple y funcional. Si Alito era un león presumiendo su melena, Harfuch era una pantera replegada, cada músculo tenso en un estado de movimiento latente. La diferencia no era solo superficial, estaba en el aire que lo rodeaba. El aura de Alito era de arrogancia, construida sobre un poder externo. El aura de Harfuch era de autoridad, forjada en una fuerza interior. Y luego estaban sus ojos. Eran el centro de su presencia, dos pozos oscuros que absorbían toda la luz y la falsedad de la sala. No eran los ojos de un político, no se movían buscando aprobación o midiendo reacciones. Estaban fijos, inmóviles con una intensidad inquietante. Eran los ojos de un hombre que había visto cosas que la gente en esa sala, con aire acondicionado, nunca podría imaginar. Como jefe de la gigantesca fuerza policial de una de las ciudades más grandes del mundo, Harfuch vivía en una realidad diferente. Su mundo no era de cócteles y reuniones a puerta cerrada. Su mundo era de informes de inteligencia a las 3 de la mañana, del eco de los disparos en callejones oscuros, del olor a pólvora y sangre en el asfalto. Era tocar a la puerta de una madre para decirle que su hijo, un oficial de policía, no volvería a casa. Llevaba ese mundo con él. Estaba grabado en sus grandes manos, cuyos dedos habían apretado el gatillo de un arma y también habían consolado a viudas. Estaba grabado en las cicatrices que su traje ocultaba, recordatorios permanentes de una guerra que nunca terminaba. Y estaba grabado en esos ojos tranquilos y aterradores, ojos que se habían enfrentado a la muerte y no habían parpadeado. Cuando pronunció esas 14 palabras, no vinieron de un guión o de una estrategia de medios, vinieron de ese lugar, del mundo real, y por eso tuvieron el peso del granito. Eran la verdad, y la verdad, en esta arena de falsedad política, era el arma definitiva. La testigo. Entre los dos, la periodista Valentina Torres sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación que no había experimentado en sus 3 décadas de carrera. Había entrevistado a presidentes, dictadores, capos del narcotráfico y estrellas de rock. Tenía fama de ser dura, implacable, de hacer sudar a los hombres más poderosos. Pero esto era diferente. La tableta en su mano, llena de preguntas meticulosamente investigadas y aprobadas por los productores, de repente se sintió inútil, una reliquia de una realidad que ya no existía. El script había sido desechado, el programa había muerto, y de sus cenizas, algo completamente diferente estaba naciendo. Su trabajo era mantener el control, mantener el orden, guiar la discusión, pero sus instintos de periodista de raza estaban gritando. Esto no era una entrevista, era un evento histórico. Era el choque de placas tectónicas en la política mexicana, y ella estaba en el epicentro. «Déjalos hablar». La voz de su productor jefe, David, resonó en su auricular, urgente y llena de emoción. «No los interrumpas, Val. La audiencia se está disparando. Esto es oro, oro puro». Valentina tragó saliva. Sabía que David tenía razón, pero también sabía que el oro a veces se extrae de lugares muy peligrosos. Y una noche, el Foro 9 se había convertido en el lugar más peligroso de México. El silencio duró solo unos segundos, pero en el mundo de la televisión en vivo fue una eternidad. Cada momento de silencio es un vacío, y el instinto de un político como Alito es llenarlo. Cualquier vacío es una amenaza. Tras el shock inicial, la maquinaria política en la cabeza de Alito se reinició. Los engranes rechinaron, buscando una respuesta, una salida. Fase 1, minimizar el daño. Fase 2,
cambiar de tema. Fase 3, contraatacar. La sonrisa volvió a sus labios, convocada por fuerza de voluntad. Esta vez era un poco más tensa, las comisuras no llegaban del todo a sus ojos. Se inclinó hacia el micrófono, un movimiento diseñado para parecer íntimo, pero que era un acto de invasión del espacio sonoro. Secretario Omar, si me permite, comenzó. Su voz estaba untada con una capa de falsa camaradería. El uso del nombre de pila era una táctica clásica, un intento sutil de menospreciar a su oponente, de convertir una confrontación formal en una charla informal donde él era el mayor, el más sabio. Agradezco su franqueza, pero creo que confunde. Hizo una pausa, dejando que la palabra confunde flotara, una suave acusación de ingenuidad. Usted confunde la lealtad a un proyecto político, un proyecto que por cierto está destruyendo al país, con la lealtad a México. Fue un giro hábil. Tomó la palabra lealtad de Harfuch y la redefinió en sus propios términos. Ahora se trataba de partidos, no de principios. Mi lealtad y la de mi partido siempre ha estado con las instituciones, con la gente de bien, no con las ocurrencias de un gobierno que improvisa y que ha llenado de sangre al país con su estrategia de abrazos, no balazos. ¡Boom! El ataque había sido lanzado. Había soltado la frase más famosa y mordaz contra la política de seguridad del gobierno. Abrazos, no balazos. Un eslogan que la oposición había usado sin cesar para ridiculizar a la administración como blanda con el crimen. Era un ataque de manual, sacado directamente del libro de jugadas políticas, diseñado para enardecer a sus bases y forzar a Harfuch a una postura defensiva, a defender una política impopular. Alito se reclinó, una pequeña oleada de satisfacción recorriéndolo. Había devuelto la conversación a un terreno familiar. Había sobrevivido al primer golpe, y ahora era su turno. Esperaba que Harfuch comenzara a balbucear excusas, a citar estadísticas secas, pero Harfuch no lo hizo. No mordió el anzuelo, ni siquiera parpadeó. Dejó que la acusación de Alito pasara por encima de él como el viento sobre una roca. Su calma era más desconcertante que una refutación airada. «Senador, no hablo de proyectos políticos», replicó Harfuch, su voz manteniendo el mismo tono bajo y sereno, sin una sola ondulación. Cada palabra era clara y deliberada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, no de forma agresiva, sino para acortar la distancia, para asegurarse de que Alito y los millones que miraban escucharan cada sílaba. «Usted y yo, senador, hemos hecho juramentos. La pregunta que flota en el aire de todo el país es, ¿quién los ha honrado?» Esa pregunta no fue una lanza, fue una red. Una red invisible que acababa de ser lanzada y Alito de repente se sintió enredado en ella. Harfuch se había negado a pelear en el terreno partidista de Alito. En cambio, había elevado el debate a un plano superior, un terreno de moralidad, honor y juramentos. Un terreno donde los eslóganes políticos y las estadísticas se volvían irrelevantes. El silencio cayó de nuevo, esta vez más pesado que antes. En la cabina de control, David, el productor, se puso de pie de un salto. «Dios mío», susurró en su micrófono, su voz directo al oído de Valentina. «Val, el hashtag ¿Quién ha honrado?» acaba de explotar. Es tendencia número 1. Val, esto ya no es un debate, es un duelo. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. David tenía razón. La atmósfera había cambiado. La artificialidad de un debate político había sido arrancada, revelando una confrontación mucho más primordial. Dos hombres, dos visiones del mundo, dos definiciones de honor. Y solo uno saldría de ahí intacto. Alito sintió la primera punzada real de irritación, un pequeño fuego que comenzaba a arder en sus entrañas. Este bastardo, ¿qué está haciendo? No está jugando según las reglas. Las reglas eran: tú atacas mi política, yo ataco la tuya, tú citas una estadística, yo cito otra, nos gritamos, complacemos a nuestras bases y luego nos vamos a tomar un whisky. Así es como se juega el juego.
Pero Harfuch no estaba jugando, estaba cambiando las reglas, estaba estableciendo un nuevo campo de juego, un campo de juego moral, donde Alito sabía que su base era inestable. De acuerdo, pensó Alito, la irritación convirtiéndose en una cría determinación. Si no quiere jugar en mi campo, lo arrastraré al lodo. No más principios, solo personal. Decidió cambiar de táctica. Una decisión que lo perseguiría durante años. Alito respiró hondo, recomponiendo sus facciones en una expresión de falsa comprensión. Su voz, cuando habló, había cambiado. La falsa camaradería se había ido, reemplazada por un tono meditabundo, hasta triste, pero debajo había una capa de veneno helado. «Habla usted de honor, secretario, y es admirable», comenzó Alito asintiendo lentamente como si considerara una idea profunda. «Pero seamos honestos, usted y yo, senador, venimos de mundos muy diferentes». Ese fue un pivote sutil. Estaba de acuerdo con la premisa de Harfuch, mundos diferentes, pero estaba a punto de torcerla para sus propios fines. «Yo vengo de la cultura del esfuerzo», declaró Alito, su tono ahora teñido de los colores de un narrador popular, un hombre del pueblo. «De empezar desde cero en mi estado, Campeche, de ganar elecciones, de dar la cara ante la gente, mirarlos a los ojos y escuchar sus problemas». Estaba pintando un autorretrato, una imagen de un Horacio Alger mexicano, un hombre hecho a sí mismo a base de sudor y trabajo duro. Una mentira bien pulida pero efectiva. Luego se volvió hacia Harfuch y la daga fue desenvainada. «Su camino ha sido un poco más directo, ¿no cree?», preguntó. Una pregunta retórica que goteaba veneno. Un ascenso meteórico. Hay quienes dicen que a veces la cuna ayuda más que el mérito. Y entonces lanzó el ataque. «Su padre, Javier García Paniagua», dijo Alito, el nombre resonando en el estudio con el peso de la historia oscura. «Una figura importante del viejo sistema, muy importante». El énfasis en muy estaba cargado de insinuaciones. García Paniagua fue una figura controvertida, jefe de la infame Dirección Federal de Seguridad, DFS, durante la Guerra Sucia de México, un periodo de represión política y desapariciones. Mencionar su nombre era invocar a los fantasmas de un régimen autoritario del PRI. Su madre, una actriz reconocida, continuó Alito, añadiendo otra capa de privilegio a su narrativa. No es precisamente el perfil del policía de a pie que tanto defiende. El golpe fue asestado. Era bajo, astuto y potencialmente devastador. Alito no acusó directamente a Harfuch de nada, no lo necesitaba. Simplemente sembró la semilla de la duda. La semilla de que Harfuch no era el héroe hecho a sí mismo que pretendía ser, que era un junior, un niño privilegiado, un producto de la élite cuyo camino había sido pavimentado en oro por las conexiones familiares. Que toda su imagen de policía duro era solo una pose, un juego de un niño rico jugando a ser peligroso. En la política mexicana, donde la desigualdad y el resentimiento hacia la élite siempre bullen bajo la superficie, la acusación de nepotismo es un tipo de ácido que puede corroer cualquier reputación. Valentina Torres contuvo el aliento. Su pecho se apretó. Esto era cruzar todas las líneas. En los debates políticos hay reglas no escritas. La familia suele considerarse fuera de los límites. Que Alito no solo mencionara a la familia de Harfuch, sino invocara al fantasma de su padre, una de las figuras más divisorias de la historia moderna del PRI, era una escalada extrema. Era dinamita pura. Miró a Harfuch esperando una reacción de enojo, una negación vehemente. Pero lo que vio fue mucho más aterrador. Por primera vez en la noche, el rostro de Omar García Harfuch cambió. La calma gélida se rompió, pero no fue reemplazada por la ira. Fue reemplazada por algo más primordial. Un músculo se tensó en su mandíbula. Sus ojos, ya intensos, parecieron oscurecerse, convirtiéndose en dos trozos de obsidiana. La calma se evaporó y en su lugar apareció una intensidad helada. Una concentración letal que pareció bajar la temperatura de la habitación. Los camarógrafos sintieron un escalofrío. Incluso Alito, engreído por su ataque, sintió una punzada de inquietud inexplicable. Había pinchado a un oso.
Ahora se daba cuenta de que podría haber pinchado a algo mucho peor. El hombre que había sobrevivido a una emboscada con más de 400 disparos, un ataque que convirtió su vehículo en un colador de metal y le dejó heridas que lo atormentarían por vida, estaba siendo atacado de nuevo. Esta vez, las armas no eran rifles de asalto, sino palabras diseñadas para hacer lo que las balas no habían logrado: despojarlo de su identidad, de su historia, de su sacrificio. Harfuch se inclinó hacia su micrófono. El movimiento no fue apresurado, fue lento, deliberado, casi cinematográfico. Cada milímetro de movimiento estaba cargado de un peso ominoso. El silencio en el estudio ahora tenía una calidad diferente. Ya no era el silencio de la expectación, era el silencio del miedo. El silencio antes de la tormenta. En todo México, en bares, salas de estar y cocinas, la gente se acercó a sus televisores. Las conversaciones cesaron. A los niños se les hizo callar. Una sensación compartida, una intuición colectiva se extendió por todo el país de que ya no estaban viendo un programa de política. Estaban visualizando un momento que quedaría grabado en la historia. Cuando Harfuch habló, su voz había cambiado. Era más baja, más profunda, como si no viniera de su garganta, sino de un lugar profundo en su interior, un lugar que albergaba dolor, memoria y una ira controlada. Senador, comenzó, usted tiene razón. Venimos de mundos diferentes. Y ya que tuvo la gentileza de mencionar a mi padre, permítame explicarle cuál es mi mundo. Hizo una pausa larga. Estaba controlando la sala, estaba controlando el tiempo, estaba obligando a todos, Alito, Valentina, los productores y los millones de espectadores a esperar. Estaba dejando que la tensión se cocinara hasta un punto insoportable. Y entonces comenzó a hablar. Y cada palabra fue un martillazo. Mi mundo, senador, dijo Harfuch, su voz monótona y desprovista de emoción, lo que hacía las palabras aún más horribles, es el mundo del asfalto hirviendo a las 3 de la mañana, reflejando las luces rojas y azules de una patrulla. Es el olor acre de la pólvora mezclado con el hedor metálico de la sangre y el aroma agrio del miedo. Alito parpadeó. Esta no era la respuesta que esperaba. Esperaba una defensa, una excusa. En su lugar, recibió un poema del infierno. Mi mundo es el sonido crepitante de la radio, interrumpido por un grito, la voz de un compañero, un amigo, pidiendo ayuda y sabes que probablemente no llegarás a tiempo. Es el aullido creciente de las sirenas, una banda sonora para las peores tragedias de la ciudad. Harfuch se movió ligeramente en su silla, un pequeño gesto que solo los observadores más agudos notaron. Mi mundo son las 3 cicatrices de bala que tengo en el cuerpo, dijo de manera práctica, como si estuviera leyendo una lista de compras. Cicatrices que no me hice debatiendo presupuestos en una oficina con aire acondicionado en el Senado. Una en el hombro, una en la rodilla, una en el brazo. Son recordatorios tangibles de que la realidad puede desgarrarte en cualquier momento. Continuó, su voz sin vacilar. Son los fragmentos de metralla que los doctores decidieron que era más seguro dejar dentro de mí que intentar sacar. Huéspedes permanentes y no invitados en mi cuerpo. A veces cuando cambia el clima, puedo sentirlos. Son parte de mí ahora. La incomodidad en la sala se había vuelto casi insoportable. Harfuch no se le estaba respondiendo a un ataque. Estaba obligando a todos en la sala esterilizada y a todos los que miraban seguros en casa a confrontar la cruda realidad de la violencia que normalmente solo leían en los periódicos. Y sobre todo, senador, su voz se quebró ligeramente por primera vez, solo un poco, con una emoción indescifrable. Dolor, ira, agotamiento. Mi mundo es tener que mirar a la cara a una mujer que acaba de enviudar. Es pararse en el umbral de su puerta, con otros oficiales detrás de mí, y tener que encontrar las palabras para decirle que su esposo, el padre de sus hijos, nunca volverá a casa, porque estaba haciendo el trabajo que hombres como usted, desde la comodidad de sus sillones de cuero, exigen pero nunca entienden. Había terminado de describir su mundo. Ahora giró su atención, como un cañón, de vuelta a Alito. Habla usted de mi cuna, senador. De acuerdo. Hablemos de la suya. Su voz tenía ahora un desprecio helado. Una cuna de poder, de privilegio, de un partido que gobernó este país por 70 años y lo dejó lleno de heridas,
heridas profundas e infectadas que mis policías y yo intentamos suturar hoy, punto a punto, mientras gente como usted critica nuestra técnica de costura. El golpe aterrizó con fuerza. Usted heredó un sistema. Yo elegí una profesión. Otro golpe, más duro. Alito se estremeció. Usted aprendió a negociar en habitaciones llenas de humo. Yo aprendí a sobrevivir en la calle. Otro más. Así que no, senador, concluyó Harfuch, su voz ahora un susurro letal. No me hable de cunas. No me hable de herencias. Hizo una pausa, mirando directamente al alma de Alito, y asestó el golpe de gracia. Usted heredó el poder. Yo me gané mis cicatrices. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de la aniquilación total. Alito Moreno, el hombre acostumbrado a controlar cada conversación, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó sin palabras. La sonrisa había desaparecido hacía mucho tiempo. La máscara se había hecho añicos. Lo que quedaba era un hombre desnudo, expuesto, su rostro una mezcla de incredulidad, humillación y una rabia impotente. Había intentado arrastrar a Harfuch al lodo y en ese cambio, Harfuch lo había sumergido en un baño de realidad cruda y sangrienta. Valentina miró el reloj de la pared de la cabina de control. Solo habían pasado 15 minutos que se sintieron como toda una vida. Supo con absoluta certeza que el control se había perdido para siempre. El debate ya no le pertenecía a ella, ya no le pertenecía a la cadena de televisión. Les pertenecía a esos dos hombres y a los miles de mexicanos que estaban viendo una batalla no solo por los votos, sino por el alma misma del servicio público. La señal de ir a comerciales sonó y la primera parte del programa terminó. Pero nadie se sintió aliviado, porque todos en la sala sabían que esto era solo el primer asalto y la noche apenas comenzaba. La pausa comercial fue un respiro artificial, una interrupción programada que no hizo nada para aliviar la tensión. Solo la amplificó. En el estudio, nadie hablaba. El aire estaba cargado de lo no dicho. En la mesa de Alito Moreno el silencio se rompió con susurros frenéticos. Dos de sus asesores, hombres jóvenes con trajes elegantes, rompieron el protocolo y se apresuraron a su lado. «Senador, tiene que contraatacar», dijo uno con voz urgente. «Hable de las cifras, la violencia en otros estados, no deje que lo haga personal». «Ya lo hizo personal», siseó Alito, su voz baja y llena de furia. «Entonces hágalo más personal», instó el segundo, mostrándole un teléfono. «Aquí están sus puntos débiles, su ambición política, sus vínculos con Sheinbaum. Acúselo de usar el cargo como trampolín». Alito miró la pantalla, pero su mente era un torbellino. Sentía una sensación de pánico que no había experimentado desde los primeros días de su carrera. Había perdido el control. Ese era el pecado capital en su mundo. El control lo era todo. Perderlo era perderlo todo. La humillación le quemaba en las venas. No solo estaba enojado, estaba herido. Y una bestia herida es la más peligrosa. Al otro lado de la mesa, el mundo de Omar García Harfuch era completamente diferente. Tomó un sorbo de agua, su movimiento lento y deliberado. Fue su primer gesto normal en 20 minutos. Su pulso, que se había disparado con la mención de su familia, volvía a un ritmo constante. Era un hombre entrenado para operar bajo presión extrema. Su cuerpo sabía cómo encontrar el equilibrio. No miró a Alito, no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que estaba pasando en la mente de su oponente. Desesperación, ira, la búsqueda de un ataque. Había ganado la batalla de la legitimidad. Ahora venía la guerra de fondo. La política, los resultados. El terreno donde Alito, acorralado, intentaría morder. En el auricular de Valentina, la voz de David sonó. «Val, la audiencia se ha duplicado desde el principio. ¡El doble! La cadena nacional está pidiendo la señal. Sigue dejándolos ir. Esto es historia en proceso». Valentina sintió el peso de la responsabilidad. Era la moderadora, pero se había convertido en una espectadora renuente. El periodismo había dado paso a un espectáculo de lucha de gladiadores políticos y ella sostenía el micrófono. La luz roja de la cámara principal se encendió de nuevo. La pausa había terminado. El segundo asalto comenzaba. Valentina, con un profesionalismo forjado durante años, recuperó su papel. «Estamos de vuelta en este intenso debate», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Secretario Harfuch, el senador Moreno mencionó la estrategia de seguridad federal.
Abrazos, no balazos. Aunque usted es una autoridad local, ¿cómo responde a la crítica de que las políticas de la administración actual han fracasado en pacificar al país? Era un salvavidas que le lanzaba a Alito, una oportunidad de llevar el debate de vuelta al terreno político, lejos del lodo personal. Alito lo agarró. Se ajustó la corbata, respiró hondo y se puso el manto de estadista de la oposición. La arrogancia volvió a su voz, aunque con un tono un poco más estridente que antes. «Gracias, Valentina, porque ese es el punto central», declaró Alito, agitando una mano despectivamente hacia Harfuch. «El secretario puede contarnos historias muy conmovedoras y lo respeto, de verdad, pero los mexicanos no comen historias. No se sienten más seguros por las cicatrices de alguien, se sienten seguros con resultados». Su voz se elevó. «Y los resultados de este gobierno son un desastre. Más de 150,000 homicidios en este sexenio. El crimen organizado controla franjas enteras del territorio. ¿Y qué hace el gobierno federal? Los abraza. La Guardia Nacional, que el secretario conoce bien, se ha convertido en un cuerpo de construcción más que en una fuerza de combate. Así que, secretario, con todo respeto, usted es solo una excepción. Usted es la cara amable que se usa para ocultar un desastre nacional. Usted es el que mantiene limpio el escaparate de la capital mientras el resto de la casa se incendia». Era un argumento poderoso, principalmente porque tocaba un miedo y una frustración reales en la población. La violencia era un hecho cotidiano para muchos mexicanos. Alito estaba explotando ese dolor, convirtiéndolo en un arma política. Harfuch escuchó pacientemente, con la cabeza ligeramente inclinada, como un analista evaluando un argumento. No interrumpió. Dejó que Alito terminara, que su retórica alcanzara su punto máximo y luego se disipara en el silencio que siguió. Cuando Alito terminó, Harfuch esperó un latido más, un latido de silencio deliberado para subrayar el contraste entre el arrebato de Alito y su propia calma. «Senador, aprecio que use cifras. Permítame usar algunas yo también». Y comenzó, con una agudeza precisa, tecnocrática, un bisturí frente al hacha de Alito. Habla de la estrategia federal, pero convenientemente olvida que la seguridad también es una responsabilidad estatal. Hablemos de resultados, como usted pide. En la Ciudad de México, bajo nuestro modelo, que no es de abrazos, sino de inteligencia y capacidad de fuerza, hemos reducido los homicidios dolosos en más de un 50%. El robo de vehículos con violencia ha bajado casi un 70%. Hemos desarticulado más de 250 células criminales. No son historias, senador. Son datos verificables. Son carpetas de investigación. Son criminales tras las rejas. Luego, giró el ataque. Ahora, hablemos de los estados gobernados por su alianza política. Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas. Estados donde la violencia se ha disparado, donde los gobiernos de su propio partido han fracasado estrepitosamente en proteger a sus ciudadanos. Es muy fácil criticar desde el Senado, senador. Es mucho más difícil asumir la responsabilidad. La pregunta no es, ¿por qué falla la estrategia federal? La pregunta es, ¿por qué donde ustedes gobiernan, la gente tiene más miedo? ¡Eso es demagogia!, interrumpió Alito con la voz aguda. ¿Está comparando una ciudad con estados? Permítame terminar, dijo Harfuch, levantando una mano. Un gesto simple pero lleno de una autoridad que silenció a Alito. Usted tuvo su turno. Habla de la Guardia Nacional. Yo estuve allí cuando se formó, en la transición de la Policía Federal. Conozco a los monstruos que se crearon en gobiernos anteriores. Comandantes como Genaro García Luna, ahora un criminal convicto, fueron nutridos y protegidos por el sistema que ustedes crearon. Ustedes crearon un aparato de seguridad diseñado para espiar a opositores y pactar con criminales. ¿Y ahora se escandalizan de que estemos tratando de limpiar su desastre? La mención de García Luna, el superpolicía de los gobiernos del PAN, aliado del PRI de Alito, y símbolo de la corrupción al más alto nivel, fue un golpe mortal. Harfuch no solo se estaba defendiendo, estaba procesando, estaba reescribiendo la narrativa, colocando la responsabilidad de la crisis de seguridad actual a los pies de la misma clase política que Alito representaba. Alito sintió que le quitaban el aire de los pulmones. Estaba acorralado en el frente de la política pública, derrotado por los datos y la lógica. Solo quedaba un camino, el camino sucio. En su desesperación, cometió su error final. Volvió al lodo. Mucha precisión, secretario, muchos datos. Casi parece que se los aprendió de memoria, pero la gente en la calle no ve sus gráficos.
Ve la extorsión, ve los robos. Usted vive en una burbuja protegido por un ejército. ¿Cuándo fue la última vez que caminó por Tepito sin un batallón detrás de usted? Es fácil hablar de seguridad desde un vehículo blindado. Fue un error fatal, un error irreparable, porque le dio a Harfuch la apertura perfecta para usar su arma definitiva una vez más, la cruda verdad de su propia vida. Harfuch sonrió. Por primera vez en la noche, una sonrisa real apareció en sus labios, pero no era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un predador a punto de saltar. «Senador», dijo su voz bajando a un tono íntimo y aterrador. «La última vez que estuve en Tepito sin un gran operativo fue hace unos años, siguiendo una pista de inteligencia para detener a un jefe de plaza. Iba con un equipo pequeño. Y la última vez que estuve en un vehículo, que por cierto no estaba blindado en ese momento, fue cuando intentaron matarme, con 400 disparos. Así que si me lo permite, no me dé lecciones sobre la realidad de la calle». Silencio. Un silencio atronador. Y entonces Harfuch dio el giro de tuerca final y magistral. «Pero ya que hablamos de lo que hago yo», continuó su tono, convirtiéndose en el de un fiscal. «Hablamos de lo que hace usted, senador, porque mientras mis policías y yo estamos en las calles, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica?». La pregunta quedó suspendida. Porque lo que México ha oído de usted últimamente no son propuestas de ley. Lo que hemos oído son audios. «¡Calumnias! ¡Audios ilegales! ¡Editados!», balbuceó Ali Tu, el pánico evidente en sus ojos. «Pueden ser ilegales. No soy juez», replicó Harfuch, implacable. «Pero la pregunta que la gente se hace, la pregunta que yo le hago aquí, es, ¿esa es su voz? ¿Dijo usted esas cosas? Porque si uno de mis policías fuera grabado hablando de recibir un soborno, estaría suspendido e investigado inmediatamente. Se llama rendición de cuentas». Harfuch había convertido el debate sobre seguridad nacional en un juicio sobre la integridad personal de Alito. «Así que, senador», concluyó Harfuch, su voz fría como el hielo, «antes de criticar el trabajo de quienes arriesgan sus vidas, tal vez debería aclarar sus propias cuentas. Aparte de las acusaciones de corrupción y el enriquecimiento inexplicable, ¿qué ha construido usted para México? Porque desde mi mundo, parece que mientras algunos construimos, otros solo se han dedicado a saquear». La segunda parte terminó. Esta vez, no fue solo una declaración de guerra, fue una acusación formal. Alito no solo estaba derrotado, estaba atrapado. Y Harfuch, el estratega frío, estaba a punto de cerrar la trampa final. La hora del ultimátum había llegado. La atmósfera durante la segunda pausa comercial ya no era gélida, era tóxica. El equipo de Alito lo rodeó, sus rostros tensos por el pánico. Estaban perdiendo, estrepitosamente, en televisión nacional. Le instaban, le suplicaban, le ofrecían estrategias desesperadas. Pero Alito apenas los oía. En su cabeza había un rugido blanco de furia y humillación. Había sido superado y humillado por un policía. Su carrera, construida sobre una imagen de fuerza inquebrantable, se estaba desmoronando ante millones de personas. La desesperación es una mala consejera, y Alito la estaba escuchando atentamente. Iba a lanzar un último ataque, un ataque suicida, un ataque que quemaría toda la sala. Al otro lado, Harfuch tomó un sorbo de agua. Estaba tranquilo, centrado. Había acorralado a su presa. Sabía exactamente lo que vendría. Un ataque personal, sucio y desesperado. Y estaba listo. No había venido a debatir. Había venido a terminar una guerra. La luz roja se encendió por última vez. Valentina, su voz ahora un hilo delgado que intentaba mantener el orden, lo intentó una vez más. «Senador Moreno, el secretario Harfuch hizo acusaciones muy serias. Tiene usted derecho a réplica». Alito se enderezó. Había una luz febril en sus ojos. Había decidido quemar las naves. «Gracias, Valentina, y gracias, secretario, por el show. Un show muy bien montado, digno de alguien que conoce el mundo del espectáculo por herencia familiar. Un último inútil golpe a los orígenes de Harfuch. ¿Me pregunta por mi voz en unos audios ilegales? ¡Qué conveniente! Mientras el país se desmorona, la preocupación del secretario es un chisme.
Pero ya que estamos en confesiones, hablemos de las suyas. Se inclinó hacia adelante, una bestia herida lanzando su último ataque. Usted se presenta como el héroe, el policía incorruptible, pero todos sabemos, nadie llega tan rápido como usted, sin pactos, sin padrinos. Usted es el peón de Sheinbaum, del presidente. Habla de servir a México, pero solo sirve a su propia ambición. ¿O va a negar que quiere ser jefe de gobierno, senador o algo más? Y entonces lanzó el golpe final, el más brutal. Está usando la sangre de sus policías, el dolor de las víctimas, como un trampolín para su carrera. Eso, secretario, es la peor de las traiciones. Fue una calumnia monstruosa, una profanación, una línea que una vez cruzada no tiene retorno. En el rostro de Omar García Harfuch ocurrió algo extraordinario. La intensidad helada desapareció, pero no fue reemplazada por la ira, fue reemplazada por una tristeza profunda, infinita, una decepción casi paternal por un hijo irremediablemente perdido. La furia de Alito en ese instante pareció pequeña, patética, frente al peso de la silenciosa gravedad que emanaba de Harfuch. No respondió de inmediato. Dejó que la vil acusación flotara en el aire, que su toxicidad revelara más sobre quien la pronunció que sobre quien la recibió. Luego levantó la cabeza, pero no miró a Alito, miró directamente a la lente de la cámara principal. Le estaba hablando a México. Senador, comenzó. Su voz apenas un susurro, pero cortó el silencio como una cuchilla. Usted acaba de demostrar por qué hombres como usted no pueden seguir gobernando este país, porque no entienden nada. Habla de ambición. Déjeme explicarle mi ambición. Mi ambición es que un día un padre se pueda subir al autobús sin miedo a no volver a casa. Mi ambición es que una mujer pueda caminar de noche sintiéndose libre, no valiente. Mi ambición es que los jóvenes tengan más oportunidades en un aula que en una célula criminal. Mi ambición, senador, es poder mirar a los ojos a la madre de un oficial caído y saber que su sacrificio no fue en vano, que no fue para que políticos como usted se enriquecieran y se burlaran de la gente. Su voz se alzó, no en volumen, sino en la fuerza de su convicción. ¿Cree que esto es un juego de poder? Para usted, el poder es un fin. Por eso miente, traiciona, pacta. Para mí, el poder es una herramienta para construir, para proteger, para servir. Esa es la diferencia entre su mundo y el mío. Reconstruyamos a México. Déjenos a nosotros. Se giró para enfrentarse a un Alito petrificado. Y como estoy cansado de sus mentiras, de su política podrida, le voy a hacer una propuesta. No es una propuesta. Hizo una pausa y la siguiente palabra cayó como una guillotina. Es un ultimátum. La palabra resonó en el estudio. Valentina sintió que su corazón se detenía. El productor se puso de pie de un salto. Este era el momento. Senador Moreno, dijo Harfuch, su voz la de un juez dictando sentencia. Usted se jacta de ser un hombre de palabra. Demuéstrelo. Aquí y ahora, le exijo que se someta conmigo a una prueba de polígrafo pública, transmitida en vivo. Silencio absoluto. Las mismas preguntas para los dos, continuó, su voz implacable. 1. ¿Ha traicionado la confianza del pueblo? 2. ¿Ha desviado recursos públicos? 3. ¿Ha pactado con criminales? Y 4. La más importante. ¿Ama a México más que a su propio poder? El rostro de Alito era del color del papel. Yo, Omar García Harfuch, me siento mañana mismo donde usted elija, con los poligrafistas que usted elija. Respondo, sin condiciones. Se inclinó hacia adelante, asestando el golpe de gracia final. Y le doy 24 horas para aceptar. Si se niega, si busca una excusa, su silencio será la confesión más elocuente que este país haya escuchado jamás. El ultimátum está sobre la mesa, Alejandro Moreno Cárdenas. México está esperando. Harfuch se recostó en su silla. Había terminado. La bomba había sido lanzada. El debate había terminado. Un juicio nacional acababa de comenzar.
El eco de la palabra ultimátum pareció absorber todo el oxígeno de la sala. En los segundos que se sintieron como una eternidad, Alejandro Moreno Cárdenas no se movió. Solo parpadeó su astuto cerebro político por primera vez en su vida, completamente cortocircuitado. No había escapatoria, no había ninguna jugada en el manual para esto. Rechazar era admitir la culpa ante toda la nación. Aceptar era un suicidio político garantizado. Nadie creía que pudiera pasar tal prueba. Harfuch no lo había acorralado. Había construido un muro de hormigón a su alrededor y había succionado todo el aire. Senador, ¿su respuesta? La voz de Valentina era un hilo tembloroso. Alito carraspeó. Intentó sonreír, pero solo produjo una mueca de dolor. Esto es un circo, balbuceó, tratando de recuperar su tono de indignación. Un show mediático. Soy un legislador. No participo en reality shows. Eran las palabras de un hombre ahogándose. Excusas débiles y formulaicas. Estaba tratando de atacar la validez del desafío, porque no podía enfrentar el desafío en sí. Harfuch no dijo nada. Simplemente se sentó allí, observando. Su silencio era una acusación más fuerte que cualquier palabra. Decía, «Estás huyendo». La señal para terminar el programa fue una liberación. Valentina se apresuró a leer las palabras de cierre. Alito intentó gritar una última frase sobre no tener miedo, pero era demasiado tarde. Harfuch miró a la cámara por última vez. La oferta sigue en pie, senador. México espera. Y entonces las luces se apagaron. El colapso fue instantáneo. Alito Moreno se levantó de un salto como si la silla estuviera en llamas. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de ira y humillación. Arrojó el micrófono sobre la mesa y salió corriendo del estudio, rodeado por sus asesores en pánico, un rey depuesto huyendo de su palacio en llamas. En contraste, Omar García Harfuch permaneció sentado por un momento. Exhaló un largo y profundo suspiro, liberando el peso de la confrontación. Luego, con calma, se puso de pie, se ajustó el saco y caminó hacia Valentina. «Gracias por el espacio», dijo, su voz suave y cortés. «Secretario», susurró ella, todavía aturdida. «La política debería hacerlo», respondió Harfuch, con una media sonrisa cansada, cuando se trata del futuro del país. Le estrechó la mano y se fue, solo, hacia la exhalida. Caminaba con paso firme. No era un vencedor celebrando. Era un soldado que había cumplido su deber sin importar las consecuencias. El estudio quedó en silencio, pero afuera, México estaba en llamas. Las redes sociales ardían. Las llamadas inundaban los programas de radio. El debate había terminado, pero la historia de la verdad, la lealtad y los dos caminos para una nación, apenas comenzaba. El ultimátum había sido lanzado, y todo un país contenía la respiración, esperando.